tal? Estamos aquí regresando de un entreno de recuperación 6 días después de la carrera de Oso Negro. Hoy fueron 10 kilómetros en 54 minutos, un ritmo steady que trabajamos un RPE de 3 a 5. Este es un ritmo aeróbico donde realmente uno puede ir en una respiración nasal y en una conversación que nos va a ayudar tanto a recuperar así como a construir nuestra base aeróbica. Hoy fueron 10.04 kilómetros con 171 metros de desnivel. Esta semana estamos tratando de no pasar de una hora de entreno para que el cuerpo se recupere al 100%. Entonces, aunque nos estemos sintiendo bien después de la carrera, creo que es importante darnos ese reset de la cabeza y el metabolismo y todo el estrés que pasa en nuestro cuerpo en una ultramaratón. Entonces, ahora quiero contarles un poquito de cómo estuvo la carrera. La carrera fue Oso Negro, 70 kilómetros, aproximadamente 4.000 metros de desnivel en un pueblo mágico de cerca de Monterrey que se llama Santiago. Esta carrera yo la tenía planificada para hacerla desde el año pasado, sin embargo por todo el tema de la pandemia y todo se canceló y todas nuestras inscripciones, reservaciones de hotel, el boleto aéreo y todo se nos corrió para este año. Entonces llevábamos ansiando correr esta carrera más de un año. Entonces súper feliz, súper bonita experiencia. Mi primer ultramaratón arriba de 50 kilómetros, mi primer ultramaratón por supuesto, también afuera de Guatemala. Y realmente no puedo haber pedido que nada haya salido mejor que esto. La carrera empezaba en una aldea cerquita de Santiago que se llamaba El Barrial. Para llegar ahí tuvimos que tomar un shuttle de nuestro hotel, aproximadamente 20 minutos en un busito que nos llevaba hasta la salida y teníamos que estar ahí a las 4 de la mañana para entregar nuestro drop bag. Desde las 4 de la mañana tuvimos que esperar hasta las 5 con bastante frío. A las 5 era la salida de la carrera donde salíamos los de 50, los de 70 y los de 100 juntos. Entonces al final era una salida súper energética, eran aproximadamente 500 personas, no tengo el dato exacto, pero se sentía esta energía otra vez que hace rato no sentíamos por la pandemia y las carreras que había corrido antes eran como más chiquitas o con un aforo limitado, con una salida por corrales o algo así. Entonces realmente muy feliz y muy bonito regresar a tener esta experiencia tan energética que son las salidas de las carreras. Entonces salimos a las 5 a.m. La ruta se las voy a explicar un poquito. Aquí les voy a poner la altimetría. Empezábamos 13 kilómetros en un camino corrible, calle bastante ancha donde todo el tiempo cabían carros. Tuvimos un par de crucecitos de ríos o cosas muy sencillas, pero realmente eran 13 kilómetros de noche, ya que ya está amaneciendo a las 7:30 de la mañana. Entonces estábamos corriendo aproximadamente a 5 grados. Y estos 13 kilómetros tenían, si mucho, 300 o 400 metros de desnivel hasta llegar al P1. Entonces en el P1 empezaba la subida más difícil de la carrera, que se llamaba Chancaca, la cumbre. Entonces la cumbre de Chancaca alcanzábamos 2.400 metros. La salida de la carrera era 450 metros de elevación aproximadamente. Entonces era una subida bastante dura. Si la queremos comparar con algo de Guatemala, era como una Catenango con un terreno un poco más rocoso, más técnico, pero en 7 kilómetros subíamos 1.500 o 1.600 metros. Entonces en esta subida yo corrí los primeros 13 kilómetros solo. De verdad que administré muy tranquila mi carrera, como eran también las 3 categorías. Había gente de 50, la gente salió muy rápido en un inicio. Entonces yo decidí como salir bastante tranquilo, correr mi propia carrera. No sabía cómo iba a responder el cuerpo a mi primera ultramaratón, pero la verdad que al final, viendo para atrás, fue una muy buena decisión, porque llegué al kilómetro 13, ni sabía en qué posición iba, ni pregunté. A la hora de empezar a subir alcancé a un corredor de 100 kilómetros. Con él me fui aproximadamente unos 30 minutos. Él era un local de Monterrey, súper buena onda, estuvimos platicando bastante. Él me fue contando de la ruta, de su carrera deportiva y todo, y realmente una experiencia muy linda. Luego alcanzamos a otro corredor de 100 y yo me le junté a él. Este corredor se llamaba Ángel y con él me fui hasta la cumbre de Chancaca, donde llegando a la cumbre aproximadamente 500 metros antes me alcanza Uciel. Entonces Uciel iba también a la categoría de 70 conmigo
Ya van a ir escuchando más adelante en el recap de quién era Uziel. Entonces, y de ahí nos fuimos con Ángel y con Uziel. Después de llegar a esta cumbre que era bastante destapada, teníamos una vista 360 de toda la Sierra Madre de Monterrey y la Sierra de Santiago. Entonces era súper bonito, pero a la hora de empezar a bajar, era una bajada súper técnica, piedras bastante grandes pero sueltas. Entonces una caída ahí podía significar una lesión o incluso peor. También teníamos bastantes como barrancos a la par. Entonces realmente caminamos como 3 kilómetros de la bajada al inicio y luego la bajada empezaba a fluir un poquito más hasta llegar a la batea, donde era el PC2. Entonces en la batea estábamos hablando del kilómetro 24, la cumbre de Chancaca era kilómetro 20. Y en la batea ya se volvía como un bosquecito, siempre con un poco de rocas, senderitos, esquivando árboles, bosques súper bonitos. Les voy a adjuntar aquí unos videos también. Y después de la batea había unas pequeñas subidas que empezábamos a subir, bastante rocoso, y ahí nos juntábamos otra vez con la ruta de 50. Entonces cuando juntábamos con la ruta de 50, como ellos habían ido por una ruta más rápida, nos llegábamos a topar como a la parte de atrás de la carrera de 50, que no eran los corredores más rápidos. Entonces también definitivamente fue un reto empezar a rebasar a las personas de 50, ir pidiendo permiso, ir cortando líneas, siendo creativo lo más posible. Y de la batea había una bajada como de 5 o 6 kilómetros, bastante técnica, con bastante pino, polvo, piedras, como mucho switchback, mucho zigzag, hasta llegar al río abajo, que era entre las dos sierras de montañas en un cañón. Entonces en este río íbamos a correr entre 10 y 12 kilómetros aproximadamente. En medio de esos 10 y 12 kilómetros teníamos un puesto de abastecimiento que era Chorros 1. Entonces a la hora de bajar de la batea al cañón, con Uziel, Ángel se fue unos kilómetros antes. Cuando llegamos a batea se fue rapidísimo en la bajada, ya ni lo vimos, pero con Uziel empezamos a bajar rapidísimo y realmente una bajada súper bonita. Rebasamos a bastantes personas de 50 kilómetros y hasta Strava nos dijo que era, creo que el segundo tiempo más rápido de todo el segmento. Entonces fue una bajada que nos gozamos mucho, tal vez un poco riesgoso estar acelerando tanto del kilómetro 24 al 30 en una ultramaratón, pero nos sentíamos bien y decidimos apretar. Entonces luego cuando bajamos al río empezamos a correr a un ritmo bastante tranquilo. Era un río que la mayor parte estaba seca, pero a veces teníamos que pasar como cruces de riachuelos, y como no nos queríamos tampoco mojar los pies, íbamos como saltando en rocas y tratando de mantenernos lo más secos posibles. Luego llegamos a Chorros. Todo esto lo fui corriendo con Uziel, y de Chorros teníamos otro camino que empezaba a subir un poquito, pero siempre como a los alrededores del río seco entre los dos cañones. Entonces siguiendo en este río, luego nos tocaba una pequeña subida en un bosque súper bonito. Sin embargo estaba como con bastante vegetación, y en la vegetación había, por ser un terreno casi desértico, era mucho cactus, muchas plantas espinosas, y esto lo hacía como bastante complicado ir navegando. Y también habían como muchas zanjitas donde uno tenía que ir caminando, donde cuesta usar los bastones, pero con vistas siempre muy bonitas, un terreno súper lindo. La verdad que la ruta de Oso Negro es increíble, y la ruta 100 puntos, el marcaje es 100 puntos también. Luego de esta subida teníamos una pequeña bajada al PC más importante, que se llamaba Ciénega. Ciénega era también donde nosotros habíamos dejado nuestro drop bag, el kilómetro 45, y ya llevamos aproximadamente 2.800 a 3.000 metros de desnivel acumulado. Entonces llegando a Ciénega alcanzamos al que en ese momento iba a primer lugar de los 70 kilómetros. Nos fuimos enterando, él era César. A César lo alcancé tal vez unos 2 kilómetros antes de llegar al puesto. Corrimos con él, entramos César, Uziel y yo juntos al drop bag y nos la tomamos muy tranquilo, tal vez unos 15 minutos que estuvimos ahí. El puesto de abastecimiento también súper bien, teníamos sopa, tomates, papa, huevos, naranja, bananos, agua, Powerade, todo lo que uno quisiera. Ahí aproveché a cambiar calcetines, a cambiar zapatos, camisa no fue necesario.
rellenamos los bidones, me llevé un poco de agua extra, ya que habíamos tenido una parte antes que fue 4 horas sin abastecimiento, desde el kilómetro 13 hasta Chorros, que no había ningún puesto donde hubiera abastecimiento. Entonces ya con ese miedito de que nos fuera a volver a pasar, siempre tratamos de llevar reservas. También metí más geles a mi cinturón, unas barritas más, y tratar de ir bien armado en caso volviera a pasar. Entonces al salir de Ciénega teníamos que navegar entre 2 cañones con paredes como de 300 o 400 metros, que uno se sentía así pura hormiguita caminando en el río. Entonces súper bonito, ahí les voy a contar unas fotos, la verdad que una experiencia increíble. Corrí como 4 o 5 kilómetros con César. Uciel se tomó tal vez unos 5 minutos más en el puesto de abastecimiento, y luego Uciel nos alcanza como a los 4 o 5 kilómetros con un súper ritmo. Entonces yo me fui con Uciel. Cuando él nos rebasó, yo aceleré un poco el ritmo para juntarme con él, y ahí perdimos a César, que se quedó un poco atrás. Entonces corrimos todo el río. Igual nos llegábamos eventualmente a juntar a la ruta por donde era Chorros, que era el puesto de abastecimiento que quedaba en medio de este río. Entonces era como un loop donde regresábamos corriendo en medio de los 2 cañones, igual atravesando ríos, corriendo en un río seco con bastante piedra entre arbustos, y muy bonito. Luego nos deberíamos haber juntado con otro PC que se llamaba Chorros 2, el que al parecer no existía. Entonces por suerte llevábamos el mapa, porque hubo un punto donde sí estaba un poco confusas las líneas, que nosotros veníamos de regreso por el mismo camino donde habíamos ido. Entonces había que cruzar a la derecha y empezar otra subidona, que iba a ser la última subida grande de esta carrera. Entonces, por suerte, como dije, llevábamos el mapa, logramos hacer la curva, empezamos a subir. Era un lugar con muchas como lagunas, bastante rocas, súper bonito, súper natural. Y empezaba una subida con 2 cumbres. Entonces la primera era como una falsa cumbre, luego rodeábamos como con una pared grande de roca aquí. Entonces rodeábamos y bajábamos un poquito, y luego teníamos que terminar la segunda cumbre, donde teníamos un puesto solo de agua, que era un manantial natural de agua potable. Entonces tomamos el agua y llegamos a la cumbre, y luego eso era para subir a la sierra. Aquí era Santiago, aquí era por ejemplo Chancaca, y de todo en este cañón entre las 2 sierras fue la mayoría de la carrera. Pero para entrar al cañón era la primera subida grande, y para salir del cañón a Santiago de regreso necesitamos subir otra vez esta sierra. Ahí es donde estaba el agua potable, casi en la cumbre. Entonces llegamos a la cumbre, empezamos a bajar, una bajada súper técnica donde nos llevaba otra vez a La Batea, que ese era el kilómetro 24 de la carrera, y regresábamos ahí aproximadamente entre el 52 y 54, no estoy seguro, pero volvíamos a entrar a La Batea, y de La Batea teníamos todavía como 10, 11 kilómetros de bajada. Era técnica, sí, pero no era técnica como Chancaca, que uno tenía que caminar, sino que uno ya podía fluir. Muchos zigzags, bastante roca, por partes como un polvo un poco resbaloso por el terreno también bastante árido. Entonces con Uciel agarramos un buen ritmo, nos fuimos tranquilo, incluso en esa parte hasta bajando con bastones para cuidar los músculos, para evitar resbalones, hasta llegar al puesto de abastecimiento de La Borcita. Entonces La Borcita igual era un puesto de abastecimiento grande donde teníamos comida, agua, isotónicos y todo, y de ese momento hasta la meta solo faltaban 8 kilómetros. Entonces después de La Borcita seguíamos con Uciel toda esta parte, con él corrí desde el kilómetro 20, y los últimos 6 kilómetros, que otra vez era un camino ancho de terracería, donde bajábamos hasta el barrial, que era el punto de salida de la carrera. Entonces estos últimos kilómetros íbamos con Uciel animándonos, tratando de llegar a meta hasta el final. Si él tenía que caminar, yo lo esperaba; si yo iba cansado, él me esperaba; si uno paraba al baño, el otro caminaba para esperarlo. Entonces realmente fue una experiencia muy bonita de compañerismo. Definitivamente los valores del trail, lo que me dejó esta carrera es que las victorias no son solo nuestras, sino que la victoria también es el poder ayudar a los demás, el poder compartir esta pasión, y el ayudar a los demás a cumplir sus metas al final nos va a llenar mucho más que solo llevarnos un trofeo a casa.
Entonces nos fuimos acompañando hasta la meta, hasta el punto que dijimos que fuéramos a entrar juntos. Aquí les voy a dejar un videito de la entrada, una super experiencia, muy emotivo. Uciel, un gran tipo, donde lo pude conocer muchísimo durante estas 9 horas y 50 kilómetros que corrimos juntos. Y llegamos a meta después de 10 horas 58 minutos y 50 segundos. Fueron 69 kilómetros aproximadamente y casi 4.000 metros de desnivel. Sin embargo, el terreno es súper técnico. Del kilómetro 0 al 13 era camino ancho, como les dije, y los últimos 6 camino ancho. Pero del 13 al 65 eran 50 kilómetros de terreno constantemente técnico. Entonces esto es bastante desgastante, tanto para el cuerpo como para la mente, porque en ningún momento se puede perder la concentración, ni aflojar, ni perder el ritmo que uno lleva. Entonces este es mi recap de la carrera. La verdad que la lección más grande fue compartir con Uciel, compartir este triunfo. Me llevo mucho más que si hubiera tratado de sprintear a meta y quedar primero y tratar de que al final hubiera sido un primero bastante egoísta. Así que lo más lógico fue, si vamos corriendo 50 kilómetros y 9 horas juntos, donde nos fuimos apoyando, motivando, esperando y todo, ¿por qué no íbamos a entrar juntos a meta y demostrar también a las demás personas que este es un deporte que uno no compite solo y que no es solamente individual, sino que realmente el deporte es conectar con la naturaleza, conectar con nuestra comunidad y vivir esta experiencia del trail lo más puro posible? Entonces aquí muy feliz de estar de regreso en casa. La verdad, la recuperación de la carrera ha estado súper bien. Estuve 4 días después en Monterrey, donde no corrí. Estuvimos con mi mamá y con mi novia conociendo bastante. Fuimos a museos, conocimos la ciudad, caminamos bastante, que creo que eso me ayudó a aflojar. Y ya de regreso en casa, pues ayer empezamos a retomar los entrenos con un entrenito de 9 kilómetros con Paco, mi perro. Y hoy salí a hacer 10 kilómetros un poco más planitos, siempre a un ritmo aeróbico, suavecito, para recuperar todo lo posible. Así que muy feliz de esta carrera. No me pude haber llevado una mejor experiencia en mi primera ultra y enamorado de la distancia. Yo solo había corrido maratones, 50 kilómetros y carreras más cortas, donde uno se está exprimiendo y tratando de llevar al cuerpo al límite toda la carrera. Pero una ultramaratón es mucho estrategia, mucho gozar del camino y tener como la mente distraída pero concentrada al mismo tiempo. Conocemos muchísimo el terreno, podemos explorar, y al final esto es lo que a mí me gusta del deporte. Así que seguramente vamos a estar buscando más ultramaratones y anunciando las que se vienen muy pronto. Gracias por sintonizarte y estaremos publicando más videos pronto. Nos vemos.